al curso internacional de puericultura. Yo soy el doctor Randall Quesada, pediatra del Servicio de Emergencias del Hospital Nacional de Niños, doctor Carlos Sáenz Herrera. El tema que me tocará tratar con ustedes son las infecciones más frecuentes en pediatría y corresponde al módulo 18 de dicho curso. Cuando nosotros nos encontramos o nos ponemos enfrente de un paciente pediátrico en la consulta de choque o en el servicio de emergencias que presenta un cuadro infeccioso, estamos ante un problema importante. Los padres están angustiados. El niño habitualmente está febril y la expectativa de los padres es muy alta. Ellos necesitan terminar con este problema. Y obviamente tenemos el problema de un paciente poco colaborador. Hay que recordar una cosa muy importante. El principal agente causal de la mayoría de las infecciones respiratorias superiores es viral y los antibióticos deben de reservarse solo para los cuadros que así lo ameriten. Entrando de una vez a las patologías, recordemos primero una de las más importantes y de las más comunes, la faringoamigdalitis aguda. Cuando la faringoamigdalitis aguda es infecciosa, es secundaria a un cuadro bacteriano, principalmente es por el Streptococcus pyogenes o Streptococcus del grupo A. Esta bacteria comparte con otro tipo de patologías, variedad de otras enfermedades que son supurativos, no invasivas como la erisipela, epidermitis, celulitis, invasivas como las escarlatinas, síndrome de shock tóxico, septicemia, fascitis necrotizante, y obviamente no supurativas como la fiebre reumática, la glomerulonephritis postinfecciosa y los pandas. La prevalencia es bastante alta, son 18 millones de las enfermedades severas y una incidencia de prácticamente 2 millones anuales. Las complicaciones son más prevalentes en países en vías de desarrollo, lo cual genera un mayor problema y con una virulencia variable. El 6% de todas las visitas en los servicios de emergencia habitualmente son por faringoamigdalitis aguda. 40% de los niños mayores de 3 años presentan faringoamigdalitis aguda estreptocóxica comprobada. Y hay una mayor incidencia entre los niños de 5 a 15 años. Las manifestaciones clínicas habituales son dolor de garganta, fiebre mayor a 38.5, adenopatías cervicales dolorosas, exudados amigdalinos, vómitos, cefaleas, y los niños más pequeños nos pueden provocar mayores problemas a la hora de hacer el diagnóstico porque pueden causar adenopatías generalizadas, rinorrea, y la fiebre suele ser bastante más alta. Nosotros debemos de tomar criterios de decisión antibiótica basados en criterios que nos permitan a nosotros tomar una mejor decisión para dar tratamiento antibiótico solo a aquellos casos que sean necesarios. Los criterios de Centor inicialmente fueron hechos solo para adultos. Sin embargo, se ha puesto un ítem más, que es edad mayor de 3 años a 15 años, para poder dar mayor subjetividad. Los criterios de Centor además tienen los otros 4 criterios clásicos: exudado amigdalino, adenopatías cervicales dolorosas, fiebre mayor a 38 grados y ausencia de tos. Cada criterio positivo da un punto, máximo 5. De 0 a 2 representa una posibilidad de un 3 a un 17% de una faringoamigdalitis aguda por el Streptococcus del grupo A. Por el contrario, de 3 a más representan una probabilidad de 32 a 56% de una faringoamigdalitis aguda por Streptococcus del grupo A. ¿Qué es lo que vemos? Que la variabilidad es muy alta. Entonces es por eso que se han intentado hacer otro tipo de scores que nos ayuden a tener mayor claridad. Está la escala de Fever Pain. La escala de Fever Pain presenta fiebre, pus, asistencia rápida, eso es durante los primeros 3 días de inicio de los síntomas, inflamación de amígdalas leve, evidente, no leves, sino evidente, y ni tos ni coriza, inflamación de mucosas nasales, ¿verdad? Eso
A cada uno le damos un punto, igual, máximo 5. A mayor puntaje, mayor severidad y mayor la probabilidad de una faringoamigdalitis aguda por estreptococo del grupo A. Un puntaje de 0 corresponde a una probabilidad de 13 a 18% de cultivar estreptococos. Un porcentaje de 2 a 3 es de 34 a 40%. Y un puntaje de 4 a 5 corresponde a una probabilidad de 62 a 65%. ¿Qué es el asunto? Que a pesar de que tengamos estos, nos van a quedar un grupo bastante importante, un grupo de un 35%, en los cuales nosotros tendremos posibilidad de que sea un falso positivo. Es por eso que se recomienda la utilización de pruebas rápidas para encontrar estreptococo en los casos en donde los puntajes sean muy altos, para así todavía afinar más el diagnóstico, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado y así poder hacer solamente el tratamiento cuando sea completamente necesario. Ahora, con el tratamiento antibiótico, lo que tenemos que tener cuidado es que el espectro tiene que ser reducido. El momento ideal para empezar el tratamiento antibiótico es antes de los primeros 9 días de la enfermedad. Y eso es porque se ha demostrado que si nosotros lo hacemos después de los primeros 9 días de la enfermedad, vamos a tener problemas con las otras patologías que están relacionadas, fiebre reumática o pandas. Eso nos va a afectar más. La fenoximetilpenicilina es el tratamiento de elección, eso en todo el mundo. Se puede dosificar 2 veces al día. Aunque clásicamente es 4 veces al día, 2 veces al día se ha demostrado que es correcto. En Gran Bretaña se recomienda por 5 a 10 días. En Estados Unidos se recomienda por 10 días. Eso es para poder erradicar el estreptococo de la garganta. Con respecto a las alternativas, hay diferencias entre los estadounidenses y los ingleses. Estados Unidos se recomienda como alternativa la amoxicilina. Si no ha habido anafilaxia por penicilinas, entonces cefalosporinas de primera generación. Y el caso de anafilaxia previa claritromicina o clindamicina por 10 días o acitromicina por 5 días. Mientras que en Gran Bretaña se recomienda claritromicina o eritromicina por 5 días. Hay que hacer la salvedad de que ellos recomiendan eritromicina para pacientes embarazadas. Ustedes dirán, ¿por qué? Si este es un curso pediátrico, estoy hablando de eritromicina. Porque tenemos que recordar que las pacientes adolescentes también son pacientes pediátricas y pueden estar embarazadas. La otitis media es otra de las enfermedades que tenemos una gran cantidad de pacientes y que son de las más frecuentes en los servicios de emergencia y las consultas de choque. Hay que recordar que la otitis media se debe hacer diagnóstico con algunas características importantes. Lo primero es que se debe hacer diagnóstico de otitis media si se encuentra abombamiento de tímpano moderado o severo y o otorrea no debida a otitis externa. La otra forma de hacer diagnóstico es si hay abombamiento moderado de la membrana timpánica y aparición de dolor de las últimas 48 horas. Hay que tomar en cuenta que en el paciente no verbal, como ellos no van a poder decir dolor, entonces vamos a tener que el paciente puede sostener, tirar o frotar la orejita, o que hay un eritema intenso en la membrana timpánica. Pero no se va a hacer diagnóstico de otitis media aguda en un paciente que no tenga efusión en el oído medio, que sea demostrable por neumatoscopía. El diagnóstico de otitis media se debe hacer dependiendo de signos y síntomas y está regulado ya por los organismos internacionales. Se debe hacer el diagnóstico de otitis media si se encuentra abombamiento del tímpano de moderado a severo y o otorrea, no debida a otitis externa. También se debe hacer diagnóstico de otitis media si hay un abombamiento moderado de la membrana timpánica y aparición del dolor en las últimas 48 horas con el paciente no verbal
hay que tener en cuenta que ellos lo que van a hacer es sostener, tirar o frotar la orejita. O que haya un eritema intenso de la membrana timpánica. Pero recuerden siempre que no se puede diagnosticar una otitis media en el caso que el niño no tenga una efusión en el oído medio. Y eso lo podemos corroborar por neumatoscopia o por timpanometría. Aquí tenemos, ustedes pueden ver el insuflador del neumatoscopio que se le adapta al otoscopio. Y este es un impedanciómetro para hacer la impedanciometría. Específicamente, este modelo tiene una impresora que le va a dar un reporte. ¿Cuáles son las características más importantes? Dolor en el niño no verbal, opacidad timpánica, abombamiento de la membrana timpánica, movilidad timpánica disminuida y una opacidad o coloración azulada, que eso nos puede hablar de sangrado. La neumatoscopía, como ya hemos visto, ¿verdad? Es importante que tengamos la forma correcta de hacerlo. Tenemos que remover el cerumen. Es mejor utilizar este tipo de espéculo, que me tomé la libertad de tomarlo de la misma compañía que los hace, una foto de la compañía que los hace, en los cuales, como pueden ver, que es más gruesito. Ese tiene la ventaja de que no es tan, los bordes no son afilados como los desechables, y la otra cosa es que son más oscuros, entonces la forma en que entra la luz es mucho mejor. Estos además tienen unos adaptadores que también se les puede poner para hacer que el sello sea mejor, entonces el aire entra de una forma adecuada. El tamaño adecuado de esto, como pueden ver, vienen 3 tipos de tamaño y tiene que ser que haga sello de tal forma que en el momento de hacer la insuflación, nosotros podamos ver el tímpano moverse. Por eso algunas veces necesitamos utilizar este tipo de adaptador. En la otoscopía vamos a encontrar, o ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, primero en el tímpano vamos a ver el contorno, que puede ser que esté normal, que esté retraído, que está lleno o que está bombado. El color es gris nacarado, ¿verdad? Se ve con la parte interna de una concha, amarillo, rosado, ámbar. Cuando hablo de ámbar es el color del amarillo de las luces de tránsito, que ustedes se han dado cuenta que no es un amarillo, es como un entre amarillo anaranjado, blanco, rojo o azul, que como ya les dije, pues podría representar otro tipo de problemas. La membrana timpánica puede ser translúcida, la transparencia es translúcida, opaca o semiopaca. Y la movilidad puede ser normal, aumentada, disminuida o ausente. El doctor Luis Diego Vilches tuvo la cortesía de prestarme fotografías de ejemplos de cómo se ven esas membranas timpánicas. Aquí vemos un abombamiento de la membrana timpánica. Aquí se ve líquido y hemorragia, como pueden ver ustedes. Y aquí en resolución de esto, ¿verdad? También lo podemos ver. También vemos un oído normal, ¿verdad? Para que nosotros comparemos estos 3 con este patrón, que este es el patrón de oído normal, en donde vemos perfectamente aquí la inserción del martillo. Vemos que está nacarada, ¿verdad? Y la vemos bien en comparación con esta, en donde nosotros podemos ver que hay un cambio tridimensional. En las próximas 2 podemos ver cómo se ve. Ustedes recuerdan que habíamos hablado de que hay un enrojecimiento, un eritema, que es muy evidente. En esta lo podemos ver. Y aquí podemos ver también que es muy importante, ¿verdad? Y en las 2 podemos ver que hay efusión. Ustedes pueden ver aquí la cantidad de líquido que se ve a través de la membrana timpánica.
El tratamiento que nosotros vamos a tener, hay que recordar que hay que prescribir antibióticos en niños mayores de 6 meses con OMA bilateral o unilateral si tiene clínica de severidad. ¿A qué me refiero con eso? Otalgia moderada severa, otalgia de más de 48 horas o fiebre de más de 39 grados centígrados. Se prescriben antibióticos en niños menores de 24 meses, aún sin clínica de severidad, con una otitis media bilateral. En niños de 6 a 23 meses con una otitis media unilateral sin signos de severidad, se permite prescribir antibióticos en caso de que no tengamos la facilidad de que el paciente pueda reconsultar. Pero si el paciente puede reconsultar, puede estar en contacto con nosotros o tenemos la confianza suficiente de poder llegar y decirle al paciente, si usted ve empeoramiento, empieza antibióticos y le das una receta. Eso se puede diferir ese tipo de tratamiento por 48 a 72 darlos, de 48 a 72 horas y darlos solamente si la clínica no mejora o empeora. En niños de 24 meses o mayores con OMA unilateral sin clínica de severidad se les puede ofrecer lo mismo. Se puede hacer una observación y si en 24, 48, 72 horas no mejora o empeora, se inician los antibióticos. Ahora, ¿cuáles son los antibióticos que tenemos que utilizar? El consenso es bastante homogéneo entre a la primera con los ingleses y los estadounidenses. La amoxicilina ¿cómo se llama? Es el tratamiento de elección. Siempre y cuando no haya habido tratamiento con amoxicilina en los últimos 30 días. El niño tenga asociada conjuntivitis purulenta y no haya alergia a penicilina. La amoxicilina con cobertura ampliada de beta-lactamasas es cuando ha habido tratamiento con amoxicilina en los últimos 30 días o asocia conjuntivitis purulenta y la historia de otitis media resistente a amoxicilina. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la conjuntivitis purulenta en este caso? Es que cuando eso pasa, está más asociado a Haemophilus influenza y el Haemophilus influenza no tipificable tiende a tener mayor resistencia a la amoxicilina. Recomendar reconsulta si no hay mejoría luego de 24 a 48 horas. Como pueden ver, estas son las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, ¿verdad? Lo que llama la atención, que es por eso que estoy presentando el cuadro es que se pueden ver cómo ellos hacen un uso de muchas cefalosporinas, ¿verdad? Y la clindamicina es como diferente, ¿verdad? Es diferente, ellos la tienden a utilizar menos. Los ingleses, por el contrario, ¿verdad? Ellos siguen usando amoxicilina de primero, ¿verdad? Pero vean que si utilizan claritromicina como opción, no utilizan tanto las cefalosporinas, ¿verdad? Y si utilizan para complicadas amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Qué es lo que pienso yo? Lo que yo pienso es que los ingleses, pues, en eso se parecen más a nosotros y deberíamos de hacerlo. Con respecto a la duración del tratamiento, los menores de 2 años deben de usar siempre 10 días. De 2 años a 5 años con clínica de severidad, 10 días. Pero si no tienen clínicas de severidad, se puede dar por 7 días. Y mayores de 6 años, de 5 a 7 días. No deben prescribirse antibióticos profilácticos en niños con otitis media repetición. Es muy importante porque era una práctica que se hacía y la verdad es que ya no se recomienda. Lo único que fomenta es la resistencia antibiótica. Y a los pacientes con otitis media recurrente, más de 3 episodios en 6 meses, 4 episodios en un año, se les debe ofrecer la colocación de tubos timpánicos, que es lo que se ha demostrado que puede cambiar en el futuro de este tipo de paciente. Ahora bien, ¿qué es lo que sí se ha demostrado muy bien con prevención? La vacuna conjugada antineumocóxica, la vacuna de influenza anual, leche materna exclusiva
y evitar la exposición del humo de tabaco. Con respecto a la sinusitis, que es otra de las enfermedades comunes de las infecciones comunes que nos llegan a nosotros en emergencias o que nos llegan en la consulta de choque, hay que recordar que hay una obstrucción del sinus hostia, ¿verdad? Disfunción de aparato ciliar y secreciones más espesas. Tiene que haber uno de estos tres para que el paciente haga sinusitis. Es bastante difícil, ¿verdad? Porque nosotros podemos hacer algunos problemas con esto, porque muchísimas veces el problema que tenemos con esto es que nosotros no podemos diferenciar de una infección respiratoria superior común de una sinusitis. Así que vamos a meternos un poquito más en estas cosas y tomar mejores criterios para hacer el tratamiento y el diagnóstico dependiendo de lo que tenemos. Lo primero, los factores predisponentes para la obstrucción del sinus hostia, pues pueden ser inflamación de mucosa o obstrucción mecánica. De la inflamación de mucosa podemos dividirlos en dos, factores sistémicos o insultos locales. De los factores sistémicos tenemos la infección de respiratorios superiores, la rinitis alérgica, el humo de tabaco, síndrome de cilia móvil, desórdenes inmunológicos y la fibrosis quística del páncreas. Recuerden que los insultos locales, pues el trauma, la intubación nasal en pacientes que hemos tenido que intubarlos, nadobuceo, sobreuso de descongestionantes nasales y en una obstrucción mecánica, tumores, cuerpo extraño, pólipos nasales, atresia de coanas, bula etmoidal y septo desviado. Pero hay que recordar que el 80% de los pacientes que vienen con sinusitis son secundarios a una infección de vías respiratorias superiores y solamente el 20% restante es de alergias. Y el resto de cosas realmente son porcentajes muy pequeños que vienen a ser dentro de los porcentajes despreciables. ¿Cuáles son los gérmenes más comunes? ¿Verdad? Estos son los gérmenes más comunes. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Rara vez los anaerobios están involucrados y eso es muy importante pues para las decisiones antibióticas de las que vamos a hablar en algún momento. Se van a dar cuenta que no es, realmente no los tomamos en cuenta. Y el Staphylococcus aureus realmente no está relacionado directamente. Se ha encontrado que principalmente podría ser cuando se aísla, podría ser más bien contaminante. Sin embargo, es muy importante en las complicaciones. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica, verdad? La presentación clínica tiene que tener tres tipos de presentación clínica o con síntomas persistentes, que es descarga nasal y o congestión y o tos por más de 10 días sin mejoría. Síntomas severos, que es con temperatura mayor de 38.5, rinorrea purulenta de por lo menos 3 días. O empeoramiento de los síntomas, con empeoramiento de la congestión nasal y o rinorrea, tos y fiebre, luego de 3-4 días de mejoramiento. Entonces, esas son las tres formas de presentación clínica que vamos y que están aceptadas como presentación clínica de la sinusitis. El diagnóstico, ¿verdad? Aunque estoy presentando una radiografía, el diagnóstico es enteramente clínico, ¿verdad? Aproximadamente del 6 al 7% de los pacientes con infección de vías respiratorias superiores van a desarrollar una sinusitis. Así que realmente el porcentaje no es tan alto. Las imágenes solo son para ver complicaciones. Y la radiografía sin datos de sinusitis, es cierto, no nos ayuda a hacer un diagnóstico de sinusitis, algunos hallazgos, pero si no encontramos ningún hallazgo de sinusitis, descarta el diagnóstico de sinusitis. Si tenemos que hacer o sospechamos y tenemos que hacer alguna radiografía y no hay sinusitis, no había sinusitis. Vamos a ver, ¿cuáles son las principales
complicaciones de la sinusitis. Bueno, las que más tememos, ¿verdad? Obviamente son las intracraneales y las orbitales, ¿verdad? Pero bueno, todas son peligrosas, ¿no? La meningitis, el empiema subdural, el empiema epidural, absceso cerebral y trombosis de senos venosos, puede darse en una sinusitis. Las orbitales son la neuritis óptica, la celulitis orbital, el absceso orbital, absceso subperióstico, edema inflamatorio con celulitis periorbitaria. Y las óseas es la osteomielitis maxilar y obviamente la frontal con el tumor inflamatorio de POT, que tal vez alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de verlo, ¿verdad? Que es una formación blanda, ¿verdad? Que parece un tumor y que cuando nosotros nos damos cuenta, pues no, es una protrusión purulenta a través del seno que llega a la piel. Entonces, obviamente, pues vamos a querer que darle tratamiento cuando hay una sinusitis y cuando no hay sinusitis no dar tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos? Pues amoxicilina clavulonato, son los de elección y vean que son a dosis altas. Igual el parenteral sería cefotaxime, ceftriaxona, clindamicina, vancomicina, esto según los Estados Unidos. Y en el Reino Unido se llama fenoximetilpenicilina, igual ellos utilizan además, si ustedes se dan cuenta, fenoximetilpenicilina, amoxicilina, un ácido clavulónico, claritromicina, doxiciclina. ¿Qué pasa con la terapia coadyuvante? Contrario a lo que nosotros pensamos y a lo que nosotros nos habían dicho desde hace mucho tiempo, a la luz de los nuevos hallazgos, los descongestionantes y los antihistamínicos no han demostrado mayor beneficio en tratamiento de la sinusitis. Así como los esteroides nasales han demostrado un beneficio discreto en adultos y muy poco en niños. Por lo tanto, no deben recomendarse como parte del tratamiento de la sinusitis aguda. Ahora bien, ¿qué pasa con la sinusitis recurrente? Con la sinusitis recurrente, nosotros, la principal causa es que estén en guarderías, que tengan que ver con infecciones de vías respiratorias superiores a repetición, ¿verdad? Pero si tenemos una sinusitis recurrente, nosotros tenemos que estar obligados a estudiar por otras patologías, rinitis alérgica, exposición al humo de tabaco, reflujo gastroesofágico, anormalidades anatómicas, fibrosis quística del páncreas, inmunodeficiencias y disquinesia ciliar. En la época de invierno, en todos nuestros países y obviamente en los países que tienen muy bien determinado en las 4 estaciones, en la parte otoñal, invernal, la bronquiolitis es un problema. En el caso de nosotros, los países tropicales, es principalmente con el advenimiento de las lluvias, ¿verdad? Y el virus respiratorio sincitial es la principal causa de bronquiolitis. Sin embargo, no es la única causa y también tenemos que recordar que la bronquiolitis puede ser no solamente con un germen, sino varios gérmenes a la vez. El virus respiratorio sincitial es casi más del 80% de los casos, pero también puede ser por rinovirus, influenza, parainfluenza, metaneumovirus, coronavirus, ¿verdad? Sí, coronavirus, no estamos hablando de SARS-CoV-2, es coronavirus de las otras familias. El SARS-CoV-2 no ha demostrado que dé, por lo menos hasta ahora, bronquiolitis. Las manifestaciones clínicas es un pródromo de de 1 a 3 días de coriza, seguido de tos persistente y taquipnea y o tirajes y sibilancias y o crépitos. Recuerden ustedes, la bronquiolitis puede crepitar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y no irnos de buenas a primeras a decir que es una neumonía. Ahora, ¿cuáles son los criterios de referencia a un servicio de emergencias pediátricas? Apnea, mala apariencia para el personal de salud,
dificultad respiratoria marcada, taquipnea mayor a 70 respiraciones por minuto, retracciones o quejido, cianosis central y saturación menor a 92%. Recordar, ahora lo vamos a mencionar también, pero cuando estamos a una altura mayor a 1800 metros sobre el nivel del mar, esto cambia y es menor a 90%, porque habitualmente en los pacientes que están a alturas más altas, la saturación de oxígeno es menor. Y se debe considerar enviar a emergencias a un servicio de emergencias como el que yo trabajo. Cuando la taquipnea es mayor a 60 respiraciones por minuto, hay dificultad para la alimentación y hay deshidratación clínica. El diagnóstico de bronquiolitis es meramente clínico, eso es muy importante. No se deben tomar rutinariamente laboratorios o radiografías de tórax, ¿no? Y no se debe usar rutinariamente antibióticos, ni solución salina hipertónica. No ha demostrado que haya beneficio al usarlo en emergencias. La solución salina hipertónica debe usarse única y solamente en hospitalización y cuando los clínicos crean que estaría beneficiado. La adrenalina nebulizada no ha demostrado que ayude en los pacientes. El grado de evidencia en contra de esto es muy alto. El salbutamol tampoco debe utilizarse rutinariamente. Nosotros deberíamos de utilizarlo única y solamente en los que sospechamos que el paciente, por historia, posiblemente esté asociado también a algún tipo de asma. El Montelukast tampoco, no se ha demostrado ninguna ayuda por parte del Montelukast a los pacientes con bronquiolitis. El bromuro de pratropio tampoco, la evidencia que hay en contra del bromuro de pratropio es bastante alta. Los corticosteroides ni sistémicos ni inhalados, ellos no van a ayudar en nada. Y la combinación de dichos tratamientos tampoco se debe hacer, ¿verdad? ¿Y cuál es el tratamiento? Pues oxigenoterapia si saturación de oxígeno es mayor o igual a 92 y líquidos por zona nasogástrica o IV si el paciente no puede alimentarse. Siempre prefiramos la utilización de la vía enteral. Entonces, siempre vamos a utilizar mejor una sonda que darle tratamiento, darle tratamiento por vía IV, ¿verdad? Dos cosas con el tratamiento, ¿verdad? Para los pacientes más severos, las cánulas de alto flujo han demostrado disminuir la necesidad de intubación. En un estudio australiano, bajó la necesidad de ventilación mecánica de un 37% a un 7%. Nosotros en nuestro hospital tenemos cánulas de alto flujo con aire, con oxígeno, perdón, humidificado y caliente, lo cual mejora mucho la calidad de los pacientes, ¿verdad? ¿Y qué con la terapia respiratoria? No se recomienda fisioterapia de tórax. Eso es muy importante. No se debe hacer fisioterapia de tórax a los pacientes con bronquiolitis. Así como tampoco se recomienda aspiración profunda de narinas. Si se debe hacer aspiración, tiene que ser una aspiración que sea superficial, no profunda. Porque si bien es cierto, va a producir la obstrucción nasal, empeora al paciente con bronquiolitis, el paciente con una aspiración profunda, más bien va a empeorar. Ahora, ¿cuáles son las banderas rojas? Las banderas rojas son empeoramiento del trabajo respiratorio, aleteo nasal, quejido, retracciones. ¿Estas cuándo las pedimos? Cuando, digamos, el paciente tuvo una consulta de choque o estuvo en emergencias, pero no fue internado, nosotros tenemos que explicarle a los padres cuáles son las razones en las cuales ellos tienen que correr hacia nosotros. Otra vez al servicio de emergencias, empeoramiento del trabajo respiratorio, aleteo nasal, quejido, retracciones, disminución de la alimentación, deshidratación o un pañal seco por 12 horas, apnea o cianosis y respiración agitada. En Costa Rica, lo que dicen es que se ve cansadito. El paciente se ve cansadito. Eso es lo que dicen los papás.
o cuesta despertarlo. Esas cosas es para que consulten de inmediato, vuelvan a consultar. Recuerden ustedes que una de los chistes de emergencia es que el paciente siempre tenga la puerta abierta. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas que nos va a ayudar? La lactancia materna tiene un factor protector contra bronquiolitis. El humo del tabaco aumenta el riesgo a adquirir bronquiolitis o a empeorar esa bronquiolitis. Y el lavado de manos es una de las medidas más efectivas para prevenir contagio. Parece mentira que estemos hablando de esto, pero yo creo que es importante siempre reforzarlo. Ahora, la neumonía adquirida en la comunidad es otra de las patologías que tenemos y son temibles. El diagnóstico es principalmente clínico, volvemos otra vez. Así que la radiografía de tórax se debe reservar solo para buscar complicaciones. Ya no se usa con tanta facilidad, ¿verdad? La radiografía de seguimiento solo para cuando los casos no mejoran. Y el ultrasonido tiene una mayor sensibilidad y especificidad y además no produce irradiación. Entonces, la utilización de ultrasonido, inclusive nosotros podemos ver complicaciones con mayor facilidad con el ultrasonido que con la misma placa. Es muchísimo más sensible para ver, por ejemplo, derrame, ¿verdad? El TAC se puede ser de utilidad especialmente cuando hay complicaciones. Y con con los nuevos aparatos que tenemos de TAC, la radiación es baja, pero se debe reservar única y solamente aquellos casos en que se tiene mucho problema a nivel de buscar complicaciones. La PCR mayor a 40, la alteración radiológica es la combinación más confiable para prevenir neumonía bacteriana. ¿Eso por qué? Porque ni la leucocitosis, ni la PCT, ni nada, de todas las cosas que se han hecho, lo que presenta mayor correlación entre una neumonía bacteriana o bronconeumonía bacteriana es la combinación radiológica con una PCT mayor de 40. Perdón, una PCR mayor de 40. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud es terriblemente sencilla. Es o tiene neumonía, si esa neumonía puede ser severa, o no tiene neumonía. Así de simple. ¿Y cómo lo sabemos? Pues muy sencillo. Vean, ¿cuáles son los signos de neumonía severa? Es cualquier niño con signos de severidad, rechazo de alimentación, convulsiones, dificultad al dormir, vómito persistente o saturación menor a 92% o 90% más de 1800 metros a altitud, o insuficiencia respiratoria severa, quejido, retracciones intensas. El niño menor de 2 meses con signo de severidad, que sean signos generales de peligro o restricciones intensas o taquipnea mayor a 60. Y el niño malnutrido o con VIH o inmunocomprometido con retracciones subcostales intensas. La neumonía, la diagnosticamos si tenemos un niño, perdón, la diagnosticamos con un niño, mayor a 2 meses con retracciones subcostales intensas o taquipnea mayor a 50 respiraciones por minuto de 2 años 11 meses o de 40 respiraciones por minuto si el niño tiene de 1 año a 5 años. Y no hay neumonía si no tienen signos de neumonía, así de sencillo. Entonces, aquí es importante recordar que muchas neumonías son virales y que tenemos que pensar en a cuáles dar o no dar tratamiento antibiótico. Obviamente, en neumonías severas vamos a dar tratamiento antibiótico. Entonces, la neumonía, la neumonía que es solamente neumonía, que no es severa, se le puede dar tratamiento ambulatorio, ¿verdad? El tratamiento antibiótico, amoxicilina por dosis regulares. Vean que nosotros habíamos hablado que teníamos que llegar a 90 miligramos por kilogramo de peso dividido en 2 dosis de amoxicilina
cuando teníamos sinusitis y otitis, pero la penetrancia a nivel pulmonar es suficientemente buena como para nosotros dar tratamiento a dosis regulares. Alérgicos o sospecha de micoplasma, debemos usar claritromicina. Falla terapéutica o clínicamente con mayor severidad, amoxicilina con ácido clavulánico, ¿verdad? Y obviamente, pacientes con dificultad respiratoria hay que internarlos y ya empezaríamos con penicilina o con ampicilina. Recordar que es importante tener un patrón de resistencia local. Entonces nosotros debemos de ir y ver esa microbiología para tomar mejores decisiones de tipo antibiótico. Y el tiempo antibiótico de terapia es de 5 a 7 días. Sí, tiempos cortos, no son tiempos largos. A excepción de casos especiales que deben ser vistos por el infectólogo. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuándo hospitalizamos? Rechazo al tratamiento oral, severidad, y hay que tenerlo el menor tiempo posible y terminar después con tratamiento oral por los tiempos recomendados por infectología. Después tenemos la bronquitis, que la bronquitis es pues bastante sencillo en el sentido de que es más que todo una sobreinfección habitualmente de los cuadros virales, es habitualmente viral, causada por virus respiratorio sincitial, influenza, adenovirus, parainfluenza, rinovirus. Tienen tos productiva, ¿verdad? Son autolimitadas la mayoría de las veces. Solo un 10% se sobreinfectan. Y cuando se sobreinfectan es por Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza y Mycoplasma pneumoniae. ¿Verdad? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Exposición al humo del tabaco, fibrosis quística del páncreas e inmunodeprimidos son los que tienen mayores problemas. Y los tratamientos antibióticos de ellos son justo como nosotros habíamos hablado, ¿verdad? Amoxicilina con ácido clavulánico si nosotros pensamos que hay problemas, o claritromicina en caso de que pensemos en micoplasma. Enfermedad diarreica aguda, ya es el último de los temas de lo que nosotros habitualmente vemos en emergencias, es la infección abdominal intestinal más común de los que tenemos nosotros en emergencias, y como ustedes pueden ver, pues es bastante común. ¿Qué importancia tiene, verdad? A pesar de todo este tiempo, ¿verdad? Cada año mueren cerca de 2 millones de personas por diarreas. Más de 5,000 niños mueren diariamente por diarrea en el mundo. Cada niño menor de 5 años presenta en promedio 3 diarreas al año. Es la segunda causa de mortalidad infantil después de las neumonías. Y en países en desarrollo, en países desarrollados, perdón, producen un gasto económico importantísimo. Sin embargo, gracias a varios éxitos que hemos tenido en salud pública, la mortalidad ha bajado en las últimas 3 décadas. El uso del suero oral, de las sales de rehidratación oral, el aumento en la lactancia materna, la mejoría en la nutrición, las mejorías sanitarias y la vacunación contra el sarampión han hecho que la diarrea sea menos mortal, afortunadamente. Pero tenemos un montón de tareas pendientes todavía. Hay que disminuir la incidencia. Eso lo haremos única y solamente con normas adecuadas de limpieza de manos. Ahora, si ustedes me imagino que en todos nuestros países ha pasado lo mismo. Al hacer más lavado de manos, al haber más cuidado, se disminuye la cantidad de diarreas ahora con lo de la pandemia. Aumentar la lactancia materna, ¿verdad? Prolongar la lactancia materna hasta los 24 meses para disminuir las diarreas. Mejoras en las condiciones de salubridad en las naciones en vías de desarrollo. Y la generalización de utilización de zinc en el manejo de diarreas, especialmente en menores de 5 años. Son de las tareas pendientes que tenemos que ir mejorando. Entonces, vamos a definir. Una diarrea aguda es una diarrea que dura de 14 días o menos. La diarrea prolongada es la que dura más de 14 días y es una diarrea crónica
es la que no importa la duración y depende principalmente de la etiología. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la prevención que tenemos que tomar? Bueno, lavado de manos, la acción más fácil y económica, así como la más efectiva. La vacunación con la vacuna contra el rotavirus es altamente recomendada, ¿verdad? Ya en Costa Rica es parte del sistema de vacunación, yo creo que en la mayoría de Centroamérica también. Y la vacunación por sarampión ya demostró su efectividad con el tiempo. Entonces, hay que recordar cosas importantes. Primero, las diarreas prolongadas o crónicas no son infecciosas. La mayoría de las diarreas agudas son infecciosas, pero no todas. Por lo general, las diarreas virales inician con vómitos y luego con diarrea, pero no se deben tratar los vómitos como si fueran una diarrea, porque si no vamos a cometer errores. Y por último, las restricciones dietéticas no son recomendadas en los últimos años, ¿verdad? Por último, quería agradecerles la atención prestada a esta charla y que sigan muy bien y que sigan con el curso.